La historia que os voy a contar trata sobre aquellos a los que llamamos dioses. Escuchad con atención, porque esta es la única y verdadera historia. El extraño visitante hizo una pausa para dar una calada y dejar salir humo lentamente de su boca. La mayor parte de su cara estaba cubierta bajo una gruesa y vieja capucha, y tras él solo apreciábamos oscuridad. El débil resplandor que desprendía su pipa en cada calada no era suficiente para poder ver siquiera su silueta. El extraño viajero se presentó como un bardo, quien se ofreció a contar una muy buena historia a cambio de que compartiéramos con él algo de comida y el calor de nuestra hoguera. ¿Que por qué aceptamos? Había algo en él, y por extraño que parezca, no pudimos evitar que se acercara y se sentara a nuestro lado. Al oír su voz quedamos como hechizados. Ninguno era capaz de moverse ni apartar la mirada de él. Soltó un ligero suspiro y comenzó su relato. Hace mucho, mucho tiempo, más de lo que ni llegáis a imaginar, no había absolutamente nada. Apenas una minúscula esfera de energía concentrada. Cientos de miles de años tuvieron que pasar hasta que aquella energía comenzara a crecer para finalmente dividirse en dos grandes poderes, separándose como luz y oscuridad. La luz estaba formado por lo femenino y se llamó a sí misma Ein-Hasad. La oscuridad estaba formada por lo masculino y se llamó a sí mismo Gran Caín. Y desde ese momento marcaron el comienzo de todo. Ein-Hasad y Gran Caín unieron sus fuerzas para romper la esfera de energía que los aprisionaba. Y sus fragmentos formaron el cielo, la tierra y las aguas. La energía liberada de la esfera se esparció creando a los primeros seres, entre los que destacaron los gigantes, grandes criaturas, fuertes y de una inteligencia prodigiosa, quienes fueron nombrados por Ein-Hasad y Gran Caín señores sobre todas las criaturas, y decidieron servir a quienes los bautizaron. Ein-Hasad y Gran Caín dieron vida a numerosos descendientes, pero sus 5 primeros hijos fueron especiales y decidieron otorgarles ciertos privilegios divinos. Estos fueron Shilen, la hija mayor, Pagrio, el hijo mayor, Marv, Saya y Eva. Ein-Hasad se proclamó a sí misma diosa de la creación, y junto a sus hijos crearon formas de vida usando su propio espíritu. Y así fue como nacieron los elfos, los orcos y los enanos. Gran Caín se proclamó dios de la destrucción, y al ver el trabajo que hizo Ein-Hasad junto a sus hijos, unos celos enfermizos se apoderaron de él, y quiso imitar a Ein-Hasad para crear a la más poderosa de las razas usando su propia imagen. Visitó a cada uno de sus hijos para que les entregara el mismo espíritu que estos usaron para crear a las otras razas, y utilizarlo así en su ambiciosa creación. Sus hijos le advirtieron: «Padre, ¿por qué quieres hacer tal cosa? Ein-Hasad es la encargada de la creación, no codicie su trabajo». Pero Gran Caín no atendió a las súplicas de sus hijos, quienes finalmente accedieron. Sin embargo, solo pudieron ofrecerle el sobrante de energía del espíritu que usaron para crear a cada raza. Sin importarle, Gran Caín tomó todo lo que sus hijos pudieron darle, y cuando su creación estuvo completa gritó: «Mirad la vida que he creado, nacida de todos los espíritus juntos. Serán más fuertes y sabios que los propios gigantes. Dominarán el mundo, y todos sabrán que fueron mi gran obra». Y así fue como nacieron los humanos. Pero, tal como le advirtieron sus hijos, el resultado no fue el esperado, pues estas criaturas eran débiles, manipulables, codiciosas y no parecían poseer ningún rasgo destacable comparados con las otras razas. Los elfos demostraron ser muy hábiles con la magia. Los orcos eran fuertes y de gran resistencia física, y los enanos eran hábiles constructores y aprendían con gran rapidez. Todos sirvieron a los gigantes en campos como la política, la guerra y la construcción,
con gran admiración de estos. En cambio, los humanos, ante la vergüenza de Gran Caín, fueron esclavizados por los gigantes. Enfurecido y con sentimiento de derrota, Gran Caín cometió un enorme error, pues su pesar lo llevó a encariñarse de su hija mayor Chilen, la cual era la más hermosa de sus hijas. La sedujo y la engañó, con lo que Chilen quedó embarazada. Cuando Enjasad lo descubrió, su ira la llevó a despojar a Chilen de su poder divino y la desterró ante la indiferencia de Gran Caín. Chilen, sola y traicionada, huyó al este y en medio de un profundo y oscuro bosque dio a luz maldiciendo a sus padres en cada dolor del parto. Sus hijos, nacidos de la desesperación, la cólera y el dolor de su madre, fueron engendrados como seres de oscuridad, demonios todos ellos, a excepción de 7, quienes más grandes y poderosos fueron llamados dragones. Chilen usó a sus hijos como un ejército para intentar vengarse de los dioses, y comandados por sus dragones, una enorme hueste de demonios se alzó frente a los dioses, iniciando una guerra cuyas consecuencias aún estamos pagando. Mucho se perdió en aquella guerra. El reino de los dioses fue arrasado por el ejército de Chilen, y durante cientos de años la feroz batalla que no parecía tener fin transformó y desoló el mundo. Finalmente, los dioses demostraron poseer un poder muy superior. Chilen, vencida, con gran pesar huyó al inframundo para dominar en él por toda la eternidad, y sus dragones, quienes demostraron un enorme aguante en batalla, consiguieron escapar y se ocultaron. Tras una breve pausa, cuando parecía que la historia había llegado a su fin, los ojos del viajero pudieron verse ahora en aquella oscuridad, al tornarse rojos y brillantes, y alzando la mirada, concluyó: Chilen no cesará en su intento de apoderarse de este mundo, y sigue esperando que llegue el momento en que pueda cobrar su venganza. Por fin despiertas. Pudo diferenciarse la voz de Cho, quien con preocupación se acercó a su compañera, inclinándose hacia ella para preguntarle: ¿Te encuentras bien, Adara? Algo confusa, la joven elfa sintió con su cabeza e intentó incorporarse ayudada por Cho del incómodo camastro que se había improvisado en la bodega de aquel barco. El sonido exterior del navío abriéndose paso por el mar, acompañado por un sonoro graznido de gaviotas, anunciaba que pronto llegarían a puerto. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó Cho. ¿Has tenido también ese sueño? Adara miró a su alrededor pudiendo distinguir a sus compañeros entre otros viajeros. Oecia permanecía sentado a su izquierda y la miraba de reojo, y mientras abrazaba su enorme espada, emitió un leve gruñido, como incómodo con aquella situación. Arantor, acariciando su rizada barba grisácea, se acercó también a Adara para sentarse a su lado, y Basalat, más alejado de los demás, permanecía de brazos cruzados y con los ojos cerrados, inmerso en sus pensamientos. Finalmente, la joven elfa se puso en pie y preguntó a los demás: ¿He estado mucho tiempo dormido? Sus cristalinos ojos mostraban signos de no comprender qué había ocurrido. Creo que todos hemos tenido exactamente las mismas visiones, le respondió Arantor mientras preparaba su pipa para fumar. Bueno, todos no. No he escuchado al resto de viajeros mencionar nada relacionado con ese sueño. Parece que solamente nosotros 5 hemos tenido esta experiencia. ¿Creéis que deberíamos preguntarles? Añadió Adara en voz baja, quien obtuvo como respuesta únicamente el silencio de sus compañeros. Arantor terminó de preparar su pipa, la encendió y después de dar una primera calada dijo: Yo fui el segundo en despertar. Cuando abrí los ojos, nuestro moreno amigo de largas orejas ya estaba ahí de pie como una estatua, serio y pensativo como siempre en a saber qué. Lo único que hizo de más fue anudar su cabello. Adara quiso explicar lo que vio en su sueño en un intento de averiguar si realmente los demás habían visto lo mismo que ella. Estábamos junto a un fuego. Había un encapuchado y... Nos contaba una aburrida historia.
interrumpió Oecia. Si realmente hubiera sido verdad, créeme, habría probado de mi espada. El corpulento orco acompañó sus palabras zarandeando su mandoble a la par que su estómago emitía un sonoro ruido que todos pudieron escuchar, hecho que provocó un nuevo silencio, roto solamente por Arantor, quien dirigiendo ahora su mirada a su compañero le preguntó: ¿Cómo es posible que siempre tengas tanta hambre? No empecemos otra vez, enano, respondió Oecia, un tanto enojado. Un guerrero de Pagrio debe comer mucho para mantener la piel dura. A Arantor, la explicación de Oecia no parecía convencerlo del todo, y le preguntó por Sho, pues él también era de la raza de los hijos de Pagrio, pero su complexión mucho más delgada nada tenía que ver con la de Oecia. ¿Y qué me dices de Sho? Sois como la noche y el día. Hazme caso. Deberías dejar de afeitarte la cabeza. Con el pelo que tiene Sho, parecerías un enano grande y verde. Rió a carcajadas el enano. Oecia, dejándose llevar por la provocación de Arantor, se levantó emitiendo un nuevo gruñido y se acercó hacia él. Un chamán no necesita ser fuerte en un combate. Y no te rías de mí, piernas cortas. Alzó la voz Oecia, a la par que clavaba su espada bruscamente en el suelo de madera. Te recuerdo que tuve que darte un empujoncito para que montaras en aquel caballo. Estas palabras hicieron que Arantor dejara de reírse por un instante. Levantó la mirada hacia el orco y, tras dar una nueva calada de su pipa, comenzó otra vez a reírse. El pelo de los orcos, cuando crece, se eriza. Continuó su explicación Oecia. Tendría que trenzarlo como lo tiene Sho, o sería muy molesto durante un combate. Prefiero afeitarme. Y mientras acariciaba su calva, añadió que un guerrero experimentado como él sabe de todas estas cosas. Sho aprovechó para intentar retomar el tema relacionado con ese sueño que tuvieron. ¿Creéis que lo que hemos visto tiene algún significado? Pero ninguno supo qué responder, a excepción de Basalat, quien por fin rompió su silencio. Los dioses son muy caprichosos. El ruido de la puerta de la bodega abriéndose pareció dar por finalizada, al menos de momento, la conversación. Acto seguido, una figura comenzó a bajar torpemente las escaleras hasta el lugar donde se encontraba el grupo. Se trataba de Altran Everger, un maestro enano, herrero de Villa Susurrante, y cuyo nombre también era conocido porque antaño fue uno de los generales de los 5 ejércitos enanos. Pero en esta ocasión, simplemente era el encargado de supervisar el trabajo que los presentes en la bodega de aquel barco debían realizar en Villa Susurrante. Los 5 amigos, mientras visitaban la ciudad de Gludin y buscaban algún trabajo, leyeron en un cartel del puerto que se precisaba personal para trabajar en Isla Parlante realizando reparaciones dentro de la Villa Susurrante. Y aunque no era el trabajo más emocionante para un grupo de aventureros, no estaba mal pagado, y últimamente adenas no era precisamente algo que les sobrase. El contrato por obras establecía un pago de 35 adenas a cada trabajador tras finalizar el trabajo, y el hospedaje y la comida en la villa quedaban completamente cubiertos. Y es así como terminaron en aquel barco rumbo a Isla Parlante. Por las trenzas de Mav, un enano nunca estará hecho para el mar, exclamó Altran una vez alcanzó el último escalón, y mirando poco complacido al grupo de trabajadores, continuó. Definitivamente no vine a vivir al otro lado de este mundo para rodearme de orcos y orejas picudas. Pero bueno, el trabajo es trabajo, supongo. Mientras pronunciaba estas palabras, Altran se acercó a un viejo y polvoriento mueble que se hallaba bajo las escaleras. Abrió un cajón y sacó varios vasos para, acto seguido, servir un licor de una bota que llevaban una bolsa de tela. Una vez sirvió en todos los vasos, repartió entre los presentes explicando que se trataba de una receta propia. Algo fuerte quizás, pero les haría entrar en calor, pues no faltaba mucho para llegar a la isla y necesitaba que estuvieran bien despiertos cuando desembarcaran. Mientras intentaba tomar asiento y acomodarse, Altran se quejó de que sus cortas y rechonchas piernas tuvieron tiempos mejores, y centrando su mirada en el grupo, bebió un trago y dijo: Sois un grupo un tanto peculiar. 2 orcos, una elfa blanca, un enano y un elfo oscuro. Estáis muy lejos de vuestra tierra. Ciertamente, el grupo llamaba la atención,
pues el resto de trabajadores salvo Altran eran todos humanos. Tras un breve silencio, Arantor se adelantó a contestar en nombre de sus compañeros. Podríamos decir que nadie espera de nuestro regreso. Y dando también un trago de la bebida que Altran les había ofrecido, realizó un gesto a sus compañeros como invitándoles a que no rechazaran el ofrecimiento de Altran. Este no pudo evitar mirar con curiosidad al grupo, pero antes de que abriese su boca para añadir algo más, un tripulante del barco anunciaba tierra. Muy bien, hemos llegado. Prepárense para desembarcar, dijo Altran, levantándose de su asiento para posteriormente subir las escaleras y abandonar la bodega. Basala permaneció inmóvil, observando cómo los demás subían por aquellas escaleras. Suspiró profundamente y dijo para sí mismo: Tengo un mal presentimiento.